Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Heriberta Florian Segura, matrícula 149-4339. Voy a estar hablándoles sobre la biografía de Platón. Platón es uno de los filósofos más importantes de la cultura occidental. Su influencia ha impulsado una corriente de pensamientos conocido como platonismo, objeto de muchas interpretaciones a lo largo de la historia. ¿Quién fue Platón? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones? ¿Cuáles fueron sus obras? Biografía de Platón. No se sabe a ciencia cierta en dónde nació Platón. Se cree que nació en Atenas, en Egipto, entre el año 426 y 347 a.C. Creció en el seno de una familia aristócrata. Su padre fue Aristón de Atenas, descendiente de los reyes Codrón y Melantón, y su madre fue Perictione, proveniente de la familia de Solón, un importante reformador político. Tuvo dos hermanos, Glaucón y Adimanto, y una hermana, Potone. Su nombre real fue Aristócles. Platón significa el de espalda ancha y fue un mote que aparentemente recibió de su profesor de gimnasia a causa de su aspecto físico. Cuando su madre enviudó, se casó con Pirilampo, amigo de Pericles, quien se ocupó de brindarle la mejor educación. Fue alumno de figuras como Teodoro de Cirene y Hermógenes, pero destacó en el seguimiento de Sócrates, a quien tomó como inicio maestro desde el momento de conocerlo hasta su muerte. Tras este episodio, del que aparentemente fue testigo, emprendió varios viajes hacia Megara, Cirene, Egipto, y Arquita de Tarento, temiendo posibles consecuencias. Platón fue el fundador de la Academia de Atenas, una escuela dedicada al desarrollo del conocimiento que se dedicó a la filosofía, la retórica, las matemáticas, la astronomía y la medicina. Allí tuvo Aristóteles como más destacado a sus alumnos. La academia llegó a funcionar por 9 siglos, salvo algunas interrupciones tras una vida consagrada a la educación. Platón murió con poco más de 80 años de edad. Aportaciones. En el Diccionario de Filosofía de Nicolás Abagano se exponen 3 elementos clave de platonismo que de alguna manera resumen las principales aportaciones que hizo el filósofo y que siguen siendo referencia en la actualidad. Estas son la doctrina de las ideas, la superioridad de la sabiduría sobre el saber y la defensa de la dialéctica como método científico, la teoría de las ideas o teoría de las formas. Para Platón, desde el punto de vista filosófico, existen 2 realidades: el mundo sensible de las ideas y el mundo sensible se refiere a aquel que podemos captar a través de los sentidos y que está sujeto a mutaciones. En cambio, las ideas son inmutables y por lo tanto verdaderas. Platón desentima el valor del mundo sensible, ya que su naturaleza cambiante lo aleja del principio de verdad. Este se reduciría a una copia de la idea y una mentira. Las ideas son, pues, el objeto de la filosofía platónica.
El conocimiento verdadero, el objeto de la filosofía platónica, el conocimiento verdadero de la oposición entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, se desprende la inserción del dualismo platónico, atraviesa su obra. 3. Superioridad de la sabiduría sobre el saber. Nicolás Abagano explica en su diccionario que el principio de superioridad de la filosofía sobre el saber se refiere a la naturaleza política de la filosofía. El objetivo de la filosofía sería en este sentido hacer posible un ordenamiento social fundado en la justicia que no solo regule las relaciones entre los sujetos, sino que sea capaz de influir en la construcción de individuos. La dialéctica como método científico. Platón defiende la dialéctica como el método científico por excelencia en palabras de Nicolás Abagano, que significa dialéctica en este contexto. En su sentido primogenio, la dialéctica hace referencia a la discusión razonado de dos tesis. Abagano define la dialéctica platónica como un método de la división, en el que dos o más personas, a través del sistema de preguntas y respuestas de Sócrates, construyen el conocimiento de tal manera que el conocimiento no se construye individualmente, sino entre los sujetos. En Platón, la dialéctica se comprende como el método para lograr reconocer la idea primaria a partir de la cual se puede identificar y estructurar sus especies. Obras de Platón. Platón fue un autor muy prolífico. Su obra fue presentada en la forma del diálogo, poniendo en práctica el principio del método dialéctico socrático. Los trabajos de filosofía griego han sido ordenados de muchas formas. Uno de los criterios ha sido de acuerdo a sus etapas de madurez. Periodo y juventud de Platón, 3093 y 3089 a.C. Eutifrón o de la santidad relata en supuesto encuentro entre el adivino Eutifrón y Sócrates, en el cual habrían discutido sobre la naturaleza de los santos. Ya.